Dios les bendiga, Iglesia del Señor, amados amigos que simpatizan con la causa del Señor Jesucristo y la Iglesia del Señor Jesús. Es un gozo compartir la palabra del Señor y agradecer al Señor por estos medios y por las personas que el Señor usa en este ministerio para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y se cumpla una vez más que la tierra será llena de la gloria del Señor y del conocimiento del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en Primera de Pedro 3:18. Y en Primera de Pedro 3:18 se acerca de la bendición de los padecimientos de Cristo. Por estos días muchos, no sé, sienten algún tipo de pesar o lástima o no sé, hasta quizás rabia y reprochan que la muerte de Jesús, que qué pesar, que cómo sufrió, que Él, que para acá, que para allá. No. Para nosotros es una bendición la muerte del Señor Jesús y la resurrección del Señor Jesús, porque de otra manera no habría salvación. Quien entregó a muerte al Señor fue Dios, que determinó todas las cosas de antemano para salvación a todo aquel que cree. No por eso los responsables, movidos por su odio y envidia, quedan sin culpa, sin responsabilidad. Pero Dios, que es soberano y procede así para misericordia, para salvación, para justicia en el caso de Cristo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo primero que quiero que veamos, amados hermanos, es porque también. Esa frase porque también significa que hay un contexto y que el Espíritu de Dios está usando a Pedro para llevarnos a nosotros a entender que nosotros estamos llamados también a los padecimientos por causa de Cristo. Hay padecimientos o tribulaciones que nos buscamos nosotros por nuestro egoísmo o por meternos en ciertas situaciones, falta de sabiduría, malas decisiones. Pero hay unos padecimientos que han de venir por causa de Cristo o que vienen por causa de Cristo, a los cuales nosotros debemos dar la bienvenida y aceptarlos como privilegio y gozo cuando esto suceda. Por causa de Cristo. Dice, porque también significa que el Señor nos llamó a la iglesia a estar dispuestos a padecer. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. El Señor llamó a la iglesia a negarse a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque también el Señor en su evangelio enseñó a que nosotros podamos aceptar el llamado total del evangelio por amor, que es la ley vivificante del Señor, para proceder así con los demás y glorificar al Señor. Dice, porque también, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció porque era la voluntad de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y esto de una sola vez por los pecados es que el Señor Jesús se ofreció una sola vez y no hay necesidad de una y otra vez estar pensando o ofreciendo otra vez a Cristo en sacrificio. Tal cosa no es bíblica. Tal cosa no es bíblica de que el Señor Jesús necesite o de que tú necesites otro redentor o otro mediador para el perdón de tus pecados, porque Cristo pagó el precio de la justicia de Dios por nuestros pecados una sola vez. Solo era necesario una sola vez para que todo aquel que se acoja a ese sacrificio de Jesús en fe sea salvo.
en fe sea salvo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Padeció por qué? Por los pecados. Cristo no padeció porque quería fama a Él, porque quería gloria a Él. Cristo no padeció porque, hubiese cometido algo malo, sino que padeció por los pecados y ni siquiera los pecados de Él. Cristo padeció por los pecados y debemos entender esto, hermanos, porque muchos están pasando por alto la razón de los padecimientos de Cristo. Cristo padece por los pecados de todo aquel que cree. Uno de los problemas es que a la gente le cuesta aceptar su condición pecaminosa. Y cuando parece que la está aceptando, en realidad está dando una excusa diciendo, todos somos pecadores. Y no ve lo grave de esta situación o de esa condición de pecado. Lo grave. Imagínese, es más grave que si a usted lo estuviera buscando la DIAN porque usted, no sé, se tomó algo de los impuestos, no pagó algunos impuestos, hizo fraude. Es más grave que si la fiscalía le estuviera acusando de algo. Es más grave que si lo buscaran por algún asesinato. Es muchísimo más grave porque estarás enfrentado al juez justo de toda la tierra y de todo el universo, al Dios justo que juzga de manera imparcial y que conoce los corazones. Cristo murió por los pecados y esta es mi invitación, a que no tomes a la ligera el ser pecador. Ay, sí, yo soy pecador. Eso es terrible. Es más terrible que una enfermedad. Ser pecador o estar nosotros en condición de pecador sin expiación, sin que el Señor haya quitado nuestro pecado, es más terrible que un cáncer. Es más terrible que cualquier desgracia. Porque el pecado hace división o separación entre Dios y los hombres, y el alma que pecare morirá. Cristo padeció, dice, una sola vez por los pecados. Es tan terrible el pecado que el único Hijo amado, este es mi Hijo amado, dijo el Señor Dios, Elohim, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El único Hijo amado en el cual el Señor Dios soberano se complace, el eterno Dios se complace, tuvo que morir para expiar los pecados de una humanidad en pecado, para que todo aquel que en él cree. Es para los que creen. Es tan grave el pecado que el Padre que ama a su Hijo único y que sabe que es santo, justo, puro, ¿sí? Y en el cual tiene complacencia, le entrega a muerte de los romanos. A mano de los romanos, acusado por los judíos. Es tan grave el pecado. Quiero que sepas aquí en este punto lo terrible que es el pecado en nuestras vidas. No solamente el pecado de malas decisiones o el pecado de ser ligero de palabras, el pecado que te mete en problemas con otras personas, sino el pecado es terrible porque te separa de Dios y el pecado es rebelión contra Dios. Es tan terrible que el único que complace a Dios y el único amado Hijo de Dios tuvo que morir por el pecado. Así de terrible es. Así que esa es la razón por lo que le espera al hombre un destino fatal, y Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y si queremos abrazar la salvación que es por gracia, en la predicación del Evangelio, en nuestra fe debemos entender esto: nuestra injusticia y la justicia de Dios. Ahora, el justo por los injustos. Dios no da por inocente al culpable. Pero sin embargo, aquel que hace mediador, en este caso Jesús, el único que puede, porque es sin pecado, se pone en medio, el justo por los injustos, para llevar el castigo por el pecado.
Si usted no acepta su condición de pecador, mucho menos va a entender la necesidad del Salvador, y mucho menos va a entender a su Salvador, y mucho menos va a amar y a desear salvación. Si no entiende y acepta su condición de pecado, porque el pecado es tan terrible que engaña el corazón y que enloda el entendimiento. El pecado es tan terrible que engaña el corazón y enloda el entendimiento, tanto a que a las personas les parece que el pecado es algo normal y natural, y que no hay nada que hacer con él sino aceptarlo y hundirse en el pecado. Es tan terrible el pecado. Pero aquel que entiende su situación terrible, su desgracia que es el pecado, Jeremías dijo: ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre por su pecado. El ser humano tiende a lamentarse por cualquier cosa: el Estado, el gobierno, la política, la economía, etcétera, la enfermedad. Pero lo terrible que es el pecado, laméntese, porque el pecado le llevará a una eternidad sin Dios. Pero el perdón y la fe en el sacrificio del justo Jesús por los injustos le llevará a salvación. Dice aquí: el justo por los injustos. Entienda lo injusto que somos. Nosotros somos tan injustos que siempre estamos esperando el bien de las demás personas y no estamos pensando en que nosotros somos los que debemos hacer bien de las demás personas. Siempre estamos requiriendo de otros y nos está costando darnos a otros. Siempre estamos esperando servirnos de las personas y no servir a las personas. El justo por los injustos. Somos tan pecadores que cuando el Señor manda: al Señor tu Dios amarás, a Él solo servirás, a Él solo adorarás, no entendemos que el mandamiento hace énfasis a una condición del hombre. Le cuesta amar a Dios, y le cuesta amar a Dios porque Dios demanda de él obediencia, santidad, justicia, temor y temblor. Como cuando un hijo rebelde se enoja con sus padres al punto de odiarlos y separarse de ellos porque sus padres no aceptan su condición de rebeldía. Pero peor aún, obviamente. Entonces, el justo por los injustos, dice la Escritura, para llevarnos a Dios. Solo el que proviene de Dios puede llevarnos a Dios, y es Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí. Tú no puedes ir a Dios por medio de más nadie que no sea Jesucristo. Es más, tú no puedes ir a Dios. Ningún ser humano puede ir a Dios, puede pasar la vida de rodillas, puede subir 1000 monserrates, puede hacer miles de penitencias, puede quebrantar y llorar lágrimas, si es que puede, y no podrá ir a Dios. Puede apartarse a un monte y hacerse monje y meditar y entrar en trance, pero no podrá ir a Dios si no es por Jesucristo. Jesucristo es el que nos lleva a Dios. La gente tiene el nombre de Dios en su boca, lo cual ciertamente no es tan bueno como pareciese. Porque a veces estamos poniendo el nombre de Dios, faltando a uno de los principales mandamientos del decálogo de Moisés, poniendo el nombre de Dios en nuestra boca, usándolo vanamente. Y la gente cree que usando el nombre de Dios en su boca ligera y vanamente pueden estar cerca de Dios. Y en su imaginación y en su autoaprobación nosotros tendemos a pensar de nosotros que somos buenos y que nuestra justicia es tan buena que podemos estar cerca de Dios. Pero nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo. Nadie puede ir a Dios en oración si no ora en el nombre de Jesús. Nadie puede estar delante de Dios si no es por Jesucristo. Porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Puedes tener la religión aparentemente más moral y más linda y más popular que los hombres y las mujeres de toda la raza, de todo color, se lleguen a esa religión y la abracen y todo, pero tu religión no sirve de nada si no es a través de Jesucristo. Dice: el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, Jesucristo murió en su carne para que nosotros en nuestra carne podamos en este cuerpo, de este cuerpo ser salvos. Y condenó el pecado en nosotros en nuestra carne para que nosotros seamos también vivificados en espíritu. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
Y en otra oportunidad explicaré esto de muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Quiero recordarles algo que está en Timoteo capítulo 2, dice el versículo 11, segunda de Timoteo 2:11, dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué significa venir a Cristo? ¿Y qué significa creer en Jesucristo? ¿Y qué significa abrazar la gracia salvadora por fe de Jesucristo? Y dejar de sentir pesar y lástima, ver fotos por ahí, imágenes. Ay, qué pesar y pobrecito. No, el Señor quiere que todo aquel crea sea salvo, se arrepienta de su maldad, acepte que es un pecador y que está condenado a muerte y que lo que merece la justicia de Dios, lo cual es el infierno, la separación de Dios, y pueda ser salvo y abrazar la gracia salvífica de Jesús. ¿Qué significa entonces eso? Que nosotros, así como Jesús, podemos ser vivificados, porque estábamos muertos sin Cristo en nuestros delitos y pecados. Dice: y si morimos, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y esto es el motivo del versículo. Dice: los padecimientos de Cristo, una bendición. La bendición de los padecimientos de Jesús. Cristo en el versículo 18 dice: porque también está invitando que tú por Jesucristo aceptes los padecimientos que se avecinan, y que en otras partes del mundo muchos hermanos ya padecen por Jesucristo, en muchos países. Que tú aceptes. Muchos le tienen más miedo a la segregación o al ostracismo del mundo. El ostracismo del mundo, el rechazo por ser cristiano, por poner su fe en Jesucristo como un hombre espiritual, como una mujer de Dios. Le tienen más temor a ese ostracismo social, mundano, que a la causa del Señor Jesús. Pero la Biblia dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amados hermanos, amados amigos, no le temas al ostracismo, al rechazo del mundo por seguir a Cristo. Témele a Dios por rechazar a su Hijo y seguir al mundo, porque su palabra dice: el que me negare, yo le negaré; el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. No es tiempo de pesares por el sacrificio de Jesús. Sin ese sacrificio no estaríamos salvos. Si el Padre Dios lo sabe, no seríamos salvos. Es más, el mundo no existiría. Note su calendario: 2000 años después de Cristo no existiría, ya se habría destruido, y el Padre Dios habría hecho justicia, y habría hecho justicia sobre los hombres. Pero Jesús se paró en la brecha y se puso en medio, como se está poniendo en medio para que tú vengas a Él. Y si este es el tiempo en el que el Señor te está llamando, dice la palabra: este es el tiempo aceptable. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No digas mañana, ni el año que viene. Ahora mismo ven a Jesucristo, aceptando tu condición pecaminosa, perversa, mala, egoísta, apartada de Dios, que se justifica, religiosa. Ven al Señor y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar y damos gracias por los padecimientos del Señor. Amén. Y damos gracias por estos ministerios que llevan la palabra del Señor a través de los medios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tus padecimientos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu poderoso evangelio. Gracias, Señor, por estos medios en el cual somos edificados, alentados, animados, y en el cual muchos que han de creer en ti, Señor, al escuchar tu palabra, van a venir a tus pies, Señor Jesús. Gracias. Alabamos la gloria de tu gracia y de tu santidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y comparta. Eres Dios eterno.